Rewind. Quiero que le demos un fuerte aplauso a So without any nuestro further ado, please give a hand Pastor clap Marrero. to Pastor Marrero. Dale otro micrófono. Les bendiga el Señor en esta mañana. God bless you this morning. Para mí de verdad es un honor, es un privilegio poder estar aquí. It is an honor and a privilege to be here with you. Tengo un gran respeto y admiración por la familia Pérez. I have a great respect and admiration for the Perez family. Hace años le contaba yo a Jerónimo que su papá marcó mi vida. Years ago, I told Pastor Hero that his father marked my life. Hay personas que usted no tiene que estar mucho tiempo cerca para que puedan influenciar tu vida. There are certain people in your life that you don't need to be with them very long for them to make an everlasting mark. Cuando lo conocí, fue en una invasión evangelística en República Dominicana. I knew him during an evangelistic invasion in the Republic of Dominican Republic. Thank you. Yo soy hijo de pastor. I am the son of a pastor. No fui muy buen cristiano I wasn't a good Christian, y todavía estoy luchando. and I'm still struggling. Sí. Usted sabe que usted y yo, You know that you and I, por más que oremos y ayunemos, the more that we pray and fast, eso no va a evitar el conflicto espiritual. that will not evade the conflict. De hecho, cuando usted estudia la Biblia, When you study Scripture, usted va a notar que como creyente usted tiene que librar dos batallas principales. as a believer, you must liberate yourself from two battles: Una externa. an external. El apóstol Pablo la describe en Efesios capítulo 6. Paul describes it in Ephesians chapter 6. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Our struggle is not against flesh and blood and others. Por eso cuando usted pelea mucho con su esposa, está peleando la So when pelea you're equivocada. fighting with your wife, you're fighting the wrong battle. Cuando nosotros como líderes tomamos lucha y tenemos tensiones con la gente, estamos peleando la batalla equivocada. So when we have conflict with others, we're fighting the wrong battle, Porque nuestro conflicto no es contra la gente. because our conflict is not with others. Pablo dice que es contra un mundo espiritual muy bien estructurado. It's against a very structured spiritual realm. Pero la más difícil de la batalla es la interna. But the most difficult of the battles is the internal. Pablo también la describe en Gálatas capítulo 5. Paul describes it in Galatians 5. Dice que hay una lucha en nuestro interior entre el espíritu con E mayúscula y nuestra carne. There's a struggle between the spirit and our flesh, Y de esa no nos libramos. and that we must liberate ourselves of. Así que yo me aparté y tuve 5 años apartado. So I was away from the things of the Lord for 5 years. No me fue bien, me alcoholicé siendo un deportista y un instructor de artes marciales y 6 veces campeón en Puerto Rico a nivel de artes marciales, un deportista. I was a sportsman in Puerto Rico, and I got into alcoholism. Siendo parte de una unidad especial tipo SWAT en Puerto Rico, que solamente íbamos a las prisiones cuando habían tomas de rehenes y motines. Y todo eso estaba yo hecho pedazos. El diablo me hizo pedazos. So the devil broke me to pieces. Y con esa rubia preciosa que usted ve aquí, And with this beautiful ruby you see in front of you, que el año pasado en el mes de septiembre cumplimos 40 años de casados. 40 years together. Y en el cielo gano ya. I have won. Mi matrimonio casi se destruye. My marriage was almost destroyed. Sin embargo, en el año 92, 9 de agosto, But on August 9th, 92, el Señor me salva. the Lord saves me. En ese mismo mes de agosto, In that same month of August, le pedí a mi papá, que era mi pastor, quiero entrar al instituto. I asked the pastor who was my father, I want to enter Bible Institute. El director era primo hermano de mi suegro. Y como conocía mi historia, And since digo, the director ese knew my story, muchacho no tiene ni una semana convertido de él en tiempo. says he doesn't even have a month being converted, give him some time. Y yo presioné, And I pushed, lloré cried. y les dije, ¿cómo es posible And I said, how is it possible que alguien que quiera aprender Biblia, that someone that wants to learn Bible ustedes se lo impidan? and you guys impede them? Y como mi papá era maestro de teología por 7 años ahí, As my father was a teacher of ayudó. theology, he helped me. el 9 de agosto del año 92 entregué mi vida a Cristo. I gave my life to Christ on August 9th, 1992. En ese mismo mes de agosto entré al Instituto Bíblico. In that same month, I entered Bible Institute. En mayo del 93 terminé mi primer año de Instituto Bíblico. In May of 93,
I finished my first year of Bible Institute. En junio del 94 desfilé con mi primera credencial como ministro certificado de las Asambleas de Dios. June of 94, I was credentialed with the Assemblies of God. Y en marzo 7 del 95, And March 7th of 95, 2 años, 7 meses después, comencé mi primera experiencia pastoral. 2 years, 7 months later, I experienced my first time being a pastor. 25 años. 25 years. 25, sí. Una iglesia que se había dividido 3 veces antes de yo llegar ahí. A church that had been divided 3 times before I got there. Era como un Vietnam tratando de ser religioso. Allí tuvimos 10 años We were there 10 years, aprendiendo de los errores, learning from the errors. pero en 10 años, But in 10 years, por la gracia de Dios. by the grace of Porque en God, el ministerio y la vida cristiana, because in the ministry and Christian nada life, depende de nuestras habilidades. nothing depends on our abilities. Nada depende de nuestros títulos. Nothing depends on our titles. Todo descansa en la gracia de Dios, en la Everything is providencia de upon the Dios. grace of God. Y allí cuando salí, And when I left, quedó una iglesia con más de 130 jóvenes, there was a church with more than 130 youth, unos 77 niños activos. Le poníamos, para ese tiempo dábamos membresía a los niños, así, de membresía de niños. more than 60 children. Y en un templo que acomodaba 100 personas, And in a congregábamos temple that could accommodate 100 people, sin estacionamiento en una montañita así en un campo y en barrio Cotomabú, Humacao. ¿Habrá alguien aquí de Humacao? De barrio Cotomabú. that sounded like tongues. No? Over on in Humacao. a church in the mountains, Allí 349 personas se congregaban en 3 cultos los domingos. 349 people would congregate at that church. Allí. Y fue en el año 90 y yo estaba empezando, And it was in the year 90. que fui a I was Santo Domingo. starting. Era evangelista, ya el año yo era evangelista. That was at Dominican Republic. I was already an evangelist. Y allí conocí al pastor Jerónimo. Era presidente de CELAT. And there I got to know Pastor Jerónimo Sr. Me tocó la vida. He touched my life. Y luego casi me convertí de nuevo con un mensaje que predicó. And I almost got reborn again by a message that he gave. En la primera convención de ministerios eclesiásticos en el barrio Amelia de Cataño. Todavía no olvido el título del sermón I still do remember the title y of the los sermon 3 puntos que me hicieron convertirme otra vez. and the 3 points that had me convert again. Tomó la historia del profeta joven que fue engañado por el profeta viejo en el libro de los Reyes, y In the book of Kings, un león lo mata. a lion is killed. El profeta viejo dice: ciertamente este es un hombre de Dios He says, certainly this man is a man of God. y se cumplirá lo que él dijo. And it will be fulfilled what he says. Pero dijo: huele a muerto. But he says it Ese smells fue el like título. death. No sé si lo predicó That was alguna the vez aquí. death. I don't Huele know a if you ever muerto. preached it here. It smells like death. Y dijo: los muertos no sienten, He says, the dead do not feel. los muertos no oyen, dice, The dead do not hear. los muertos no ven The dead do not see. y los muertos no andan. And the dead do not go. Se convirtió hasta el superintendente. The superintendent got converted that day. Para aquel tiempo, nuestro superintendente era en Puerto Rico, Nino González también, que yo fue todos llorando, todos llorando, todos llorando en el Crying, everybody. Pero yo estoy aquí y quiero agradecerle al pastor Pérez, gracias por la invitación. But I want to give thanks to the Perez family. Feliz de for estar con the ustedes invitation. nuevamente. I'm happy to be with you. Pastor Richie, qué alegría ver, su esposa, Pastor una alegría. Richie. Y vi el presbítero que vino por ahí. And the presbyter. Dios te bendiga, Papo, y Mariana. God bless you, Papa. Mariana es la parte más espiritual ahí en esa casa. Mariana is the most spiritual part of that house. Quiero hablarles hoy, mire, yo sé que para mí es un desafío hablar en una iglesia como esta. For me, it is quite a thing to It's a teach in a challenge. place. It's a challenge Porque sé que tienen palabra. because I know it has word. Y lo que yo experimenté anoche aquí, And what I experimented on last night, escuchando las palabras del pastor Jerónimo, hearing the words of Pastor Hero, que anoche fue la noche número 19 de celebrar continuamente culto en las noches. that yesterday was the 19th day of having continuing services. Como pastor que ama a Dios, As a pastor that loves God, he sido inspirado y desafiado, I've been challenged, y a la misma vez, and at the same time, mientras oraba anoche y esta madrugada, as I was praying this morning early,
Daba gracias a Dios. I gave thanks to God. Porque cuando veo esto sucediendo, Because when I see this happening, nos enseña que todavía hay esperanza para esta nación, para la iglesia en esta nación. it teaches us that there's still hope for this nation. Y yo quiero hablarles hoy, And I want to speak to you no le voy today. a dar estrategias de liderazgo, I'm not going to give you leadership strategies, pero voy a hablarles sobre principios de liderazgo espiritual. but I'm going to talk to you about the principles of spiritual leadership. Quiero hablarle hoy sobre el liderazgo espiritual. I want to talk to you about spiritual leadership. Cuando digo quiero es porque he sentido la convicción del Espíritu. And when I say I want to, it's because I have felt the conviction of the Holy Spirit. Porque tengo una carga muy grande por la iglesia. Because I have a great burden for the church. Y lo que estamos viviendo en 21 días de ayuno, And what we have been living throughout these 21 days of fasting, no sé si aquí sucede, I don't know if it happens here, pero en Gainesville sucede, but in Gainesville it o occurs, sucedía, or would occur, porque tomamos una acción el año pasado y ha habido un despertar tan glorioso. because we did this action last Es que year and there was such a comenzamos el año bien con 21 días. we start the year well with 21 days. Y luego pasaban los meses And then the months would go by, y como que el ayuno a nivel congregacional no estaba tan presente. and the congregational fasting wasn't as present. Y ahora eso, luego les digo, pero quiero ir, el tiempo avanza. And I want to tell you, but Pero time muchas is veces advancing. comenzamos fuerte el año Many times we start the year strong y nos sobrecargamos con responsabilidades. and we overcarry ourselves with Y responsibilities. sin darnos cuenta caemos en el activismo. And without noticing, we fall into activism. Y pareciera que estamos siendo efectivos porque estamos haciendo muchas cosas, And it appears we're being effective because we're doing many things, pero estamos descuidando but we are not taking care lo of que María, la hermana de Lázaro, no quiso comprometer. that Mary, the sister of Lazarus, didn't Estar want to en la promise to do. presencia del Señor, bebiendo de su presencia y fortaleciéndonos en su presencia. Being in the presence of the Lord, drinking of His presence, and strengthening ourselves in His presence. Y en 30 años como pastor And in 30 years as a pastor, y desesperado por ver un otro avivamiento and desperate to see another revival, y estudiando los avivamientos, and studying the revivals, he visto que históricamente los avivamientos tienen un periodo de duración entre 3 años, 4, 5 años y cesan. I have seen that revivals have a shelf life of about 3 years and then they start to Y recede. yo no creo que ese sea el deseo de Dios, And I don't think that's the desire of God. pero creo But I believe que descuidamos lo que atrae el avivamiento. that we do not take care of what attracts Cuando revival. una iglesia ahora atrae la presencia de Dios. When a church prays, it attracts the presence of God. Pero lo que va a garantizar que esa presencia de Dios esté permanente But what's going to guarantee that presence to be permanent se llama santidad. is called holiness. La oración atrae su presencia, abre los cielos. Prayer attracts His presence and opens the heavens. Pero la santidad va a garantizar que su presencia se quede permanente. But holiness will guarantee that His presence stays Y yo permanent. quiero tomar las palabras del apóstol Pablo So I want to take the words of the Apostle Paul en su primera carta a los Corintios, capítulo 11 y verso 1. in his first letter to the book to the church of Corinth in chapter 11 verse Y lo voy 1. a leer de la versión Dios habla hoy. And I'm going to read from a different version of God Speaks Pablo le Today. escribe a la iglesia de Corintios Paul says to the church of Corinth, y les dice: imítenme a mí and he says, "Be imitators of me, como yo imito a Cristo. just as I also am of Christ." Para mí este pasaje bíblico a mí me confronta, For me, this biblical passage confronts me. a mí me desafía, It challenges me. a la misma vez me pone una responsabilidad, una carga de peso de responsabilidad ministerial. It puts a responsibility and a heavy burden on pastoral. Porque aquí no tengo a Cristo físicamente diciendo imítenme. Because I don't have Christ physically here saying, imitate me. Aquí tengo un mortal, I have a mortal, a un hombre que heredó la naturaleza pecaminosa que tú y yo heredamos. that he was an inheritor of the sinful desires as we were. A un hombre que cargaba con el recuerdo de que persiguió a la iglesia. The one that carried the burden and memory of persecuting the church. De hecho, en esta primera carta, en el capítulo 15, si la mente no me traiciona, So in 1 Corinthians 15, if my memory serves, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: yo no soy digno de ser llamado apóstol, Paul says to the Corinthians, I am not worthy to be called an apostle porque yo perseguía a la iglesia. because I persecuted the Oh, church. pero bendita gracia. Oh, but by Pero grace. también ahí declara: But he also declares, por la gracia de by Dios the grace of soy God, lo que soy. I am what I am. Y este
And this man, de carne y hueso como tú y yo, of flesh and blood as I, pudo pararse frente a una congregación had to stand in front of a y congregation plasmarlo en una carta and write in a y letter decirnos hoy and to tell us que today es posible imitar a Cristo it's possible to y imitate como Christ, líder and as a leader inspirar a otros to inspire a others alcanzar la estatura to reach the de ese levels varón perfecto of a perfect man llamado Cristo. called Christ. Nos pone una vara muy alta. He puts us on a very high Y place. a mí esta declaración me toca. And this declaration touches me. Porque cuando yo hablo de liderazgo, Because when I speak of leadership, tengo que entender que el tema no es liviano, es importante. I need to understand that this is not just a liberal Por eso topic. It's existe important. tanta literatura con relación al tema de liderazgo. That's why there's so much literature about leadership. Por eso existen seminarios que se especializan en liderazgo. That's why there's so many seminars that specialize on leadership. De hecho, nuestra universidad aquí en Lakeland And that's why Southeastern University in tiene un Lakeland grado asociado y de maestría y de doctorado en liderazgo ministerial. has a bachelor's and master's in leadership. Cuando yo veo esto, And when I see this, me confirma la importancia. it confirms to me the Pero no voy a importance. hablarte de los principios que plantea But I'm not going to talk to you about the principles John that plant. Maxwell. Quiero hablarte hoy I want to talk to you today de que si ciertamente hay gente con capacidad de liderar, that if there are people with the capacity to lead, y le voy a hablar con amor y con respeto. Yo me and I'm apasiono, gonna pero speak to you in yo love tengo una and mezcla respect. entre Juan el Bautista y Pablo que But I'm a mix of John the Baptist and Paul. me apasiono y se me olvida que digo cosas que después, bueno, ya las dije. That I'm passionate and the words get out ahead of me. Y es que no todo líder en la iglesia es espiritual. And it said that not every leader of the church is spiritual. Yo sé que aquí no hay ese problema, I know it's not the problem here, pero yo los tengo. but I've seen it. Y por eso la importancia And that's why it's important de no solamente ejercer liderazgo, to not just be a leader de movilizar gente. and to mobilize people. Los líderes no son líderes porque cargan un título. The leaders are not leaders because they carry a title. Los líderes son líderes porque provocan que las cosas sucedan. The leaders are leaders because they provoke things to happen. Una cosa es un título One thing is a title, y otra cosa es liderar. and the other thing is to lead. Y yo quiero que entendamos, hermano, And I want us to understand, que el brothers and liderazgo sisters, dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, that leadership within the body of Christ debe ser un liderazgo espiritual. has to be a spiritual leadership. Cuando tú estudias a Pablo When you study Paul y estudias sus cartas and you study his y letters su vida, and his life, vas a llegar a una conclusión. you're going to come to a No conclusion. solamente era un hombre espiritual, He was not just a spiritual man. no solamente era un hombre con mucha capacidad intelectual. He was not just a person with great intellectual capacity. Pablo nos revela con claridad que el liderazgo, He reveals with clarity that que el leadership ministerio in ministry no solo se trata de funciones, is not just about functions. no solo se trata de cargos, It's not just about burdens. y no solo se trata de medir resultados. And it's not just about getting results. Eso es un problema que tenemos que enfrentar la iglesia, It's a problem that we as a church have to face. porque a veces hemos abrazado principios y estándares seculares Because sometimes we have gathered principles and standards para of the medir world el éxito de un ministerio. to measure the success of a ministry. El estándar secular The secular te standard mide éxito por resultados. is that a leadership has success by Si un results. cantante llenó un concierto, éxito. If there's a song in a concert, success. Si un cantante vendió miles de copias de disco, éxito. If a singer has sold millions of copies, success. Si un político congregó miles para un meeting político, fue un meeting exitoso. If a leader was able to, political leader Pero was en la able to iglesia gather no millions, it's necesariamente success. es así. But church is not that way. El estándar de medir el éxito en el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, The standard of measurement in the kingdom of God se llama hacer la voluntad de Dios. is called doing the will of God. Si eres creyente, If you're a believer, si eres pastor, if you're a pastor, tienes que entender you need to que los understand resultados no se tratan de ti ni de mí. that results are not based on you and El I. apóstol Pablo fue claro.
The Apostle Paul was Y le escribe clear. a la iglesia de Corintio. He writes it to the church Y of le dice, Corinth. ¿quién es Pablo? And he says, who is Paul? ¿Quién es Apolo? Who is Apollos? Solamente somos servidores del Señor. We are simply servants No of the somos Lord. nada en esto. We're nothing in No this. somos los protagonistas. We're not the No es protagonists. que soy el líder de hombres, de mujeres, de jóvenes. Men, of women, No es of que soy youth. el pastor general de la iglesia. I'm the general pastor Gloria a of the Dios church. porque esas estructuras deben de existir. Glory to God, because those structures should exist. Pero Pablo dice, aquí el protagonista no es el líder. But the Paul says the protagonist here is Porque not the leader. el líder en el reino de Dios Because in the kingdom of God, debe de preocuparse, número uno, the leadership de preoccupies identificar la voluntad de Dios, of identifying the will of hacer God, la voluntad de Dios do the will of God, y operar en el diseño de Dios para su vida. and operate in the designed path of God. Por for eso life. el que no sabe cantar no debe estar en un ministerio de alabanza. That's why if they don't know how to sing, they shouldn't be in the Porque worship aunque lo ministry. disfrutes Because even though they enjoy y it, estés cantando, and they're singing, el que te escucha está sufriendo. the one who hears you is suffering. ¿Alguien me está entendiendo? Is anyone understanding me? Pero eso es la importancia That's the important, de ayudar a la gente a identificar sus dones to help the people identify their gifts y ponerlos a operar según sus dones. and have them operate Si within usted their es un gifts. amargado, If you are a si usted es un amargado, usted es una persona, If you're bitter, si usted es un tipo que no tiene paciencia, if you're a person that doesn't have patience, usted no sirve para ujir. you're not an usher. Si usted no tiene el don de la hospitalidad, If you don't have usted hospitality, no sirve para ujir. you're not an usher. Porque hay gente que usted los mira Because there are some that you look y le da la mano and you give them your hand con una precaución with a with porque a usted no worry, sabe si le va a ladrar o lo va a morder. because you don't know if he's gonna grab it or bite it. Y usted tiene que entender You need to que understand nosotros como iglesia that we as a church tenemos posiblemente una sola oportunidad para alguien que llega nuevo por primera has vez. possibly one opportunity for one who comes to church for the first time. Esa primera visita puede ser determinante si esa persona decide volver a volver. That first visit could be the determination of whether or not they return. Entonces, So, liderazgo espiritual spiritual leadership no se trata solamente de resultados. is not just about results. Pablo le dice a la iglesia de Corintio, Paul says to the church of Corinth, yo planté, I've planted yo sembré, and I've sowed. yo planté la iglesia. I planted the church. Apolo regó, el Apollos watered, teólogo, el intelectual, the theologian, pero el crecimiento. but the growth. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Do you know what Paul's saying? Tú haces tu parte. You do your part. Ocúpate en hacer la voluntad de Dios. Preoccupy yourself Opera with the según will of en tu God. diseño y no trate de hacer lo que para lo que tú no fuiste diseñado. Preoccupy yourself with what Y you've no been trate de designed to do operar and en not el don what que you no haven't been designed tienes. to do and what you don't have. Porque a fin de cuentas Because at the end no of se everything, trata de nuestras habilidades. it's not about our Los ability. resultados le corresponden a The Dios. results belong to God. Entonces, So, por eso este hombre, for that reason, this man, entendiendo que el liderazgo espiritual understanding that spiritual leadership no se trata solo de funciones, cargos, is not just about burdens or sino de formar functions, a Cristo en las personas que lideramos. but to create Christ in the ones we lead. Por eso el liderazgo es espiritual. That's why leadership is spiritual. Pablo dice con relación a su vida personal Paul says about his own spiritual en life Gálatas 2:20, in Galatians 2:20, con Cristo with Christ estoy I am juntamente crucificado. jointly crucified. Ya no vivo yo, No, I do not live, ahora vive Cristo en mí. but Christ lives within me. Y lo que vivo en el cuerpo, lo que vivo, And when I live in the body, parafraseando el texto, lo vivo para agradar, honrar y servir a aquel que me salvó. to paraphrase, I live it to gratify the one who saved Dos me and gave me capítulos life. después, 2 chapters later, en esa misma carta, in that same letter, en el capítulo 4, verso 19, in verse 4, verse 19, Pablo chapter 4, verse era un 19. líder que no solamente procuraba él tener una relación saludable con Dios. Paul wasn't a leader that just worried about having a good relationship of Él him se with God. preocupaba que la gente que él lideraba He worried that those he led también tuviera la misma experiencia. also had the same experience. ¿Sabes lo que él dice a la iglesia de Gálatas, capítulo 4, verso 19? Do you know what he says to the church of Galatians in chapter 4, verse 19? Hijitos míos, My children, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Eso me acuerda a mi abuela cuando me decía, yo quisiera metérmele por dentro a este muchacho. and that reminds me of my grandmother when I said, I want to get inside this child. Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta, no me voy a rendir, dice Pablo, hasta
que Cristo se ha formado en ustedes. He says, I will not be done with the work until God has been formed within you. No se tratan de números. It doesn't worry about numbers. No es que no sean importantes, Not that they're not important. pero si la iglesia tiene números But if the church has numbers y la gente no está siendo transformada, and the people are not being transformed, simplemente estamos manteniendo y entreteniendo gente. then we're simply maintaining and entertaining. Y ese mismo Pablo And that same Paul que dice, yo estoy con Cristo crucificado. that says, I am with Christ crucified. Yo puedo hablar de eso porque yo lo estoy viviendo. I can speak it because I'm living it. Me preocupa por ustedes. I worry about you, Gálatas 4:19, que también se ha formado en ustedes Cristo. that Christ also be formed in you. Y ahora en el 4:19. capítulo 4 de Efesios, And now in chapter 4 of y líderes que Ephesians, están aquí, leaders that are here, servidores, miembros de equipos de liderazgo que están aquí. servants, members of teams that are En here. Efesios 4:11 al 13 revela In Ephesians 4:11 to 13, it reveals la razón, the reason, el propósito the purpose, y la justificación and the justification de los dones ministeriales. of the spiritual gifts of ministry. No se trata de un título, It doesn't worry about a title, o sea, ministro certificado, licenciado, ordenado, certification, license, que si ordination. evangelista, que si profeta. Evangelist, Él dice, prophet. y aún nos constituyó Dios en la iglesia. And he says, those that God has placed in the En church. 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales. 1 Corinthians 12 talks about spiritual gifts. En Romanos habla de los dones administrativos. In Romans, it talks about the Y en administrative gifts. Efesios habla de los dones ministeriales. And Ephesians talks about the ministerial No voy a gifts. entrar en el tema de apóstol y cosas porque yo I'm not going to enter into apostle or hoy en anything. día lo que hay una crisis de una enfermedad que se llama apostolitis. And right now there is a sickness called apostolicism. 20 personas nunca plantaron una iglesia, nunca han 20 formado people never ministerio forming a church, never y ya planted de la a noche a la mañana son apóstoles y And at 8 profetas. in the morning, they're an apostle. Bueno, and no a voy a prophet. caer porque me emociono y Let me digo not stay there because then I'll dwell too much. Pablo dice, Paul says, y lo importante, la tergiversación de no entender la escritura es que estos modelos nuevos ponen los 5 ministerios de forma piramidal. that when you uncover and you place all these together, it forms a pyramid. Efesios no dice eso. Ephesians doesn't say that. Son lineales. They're linear. Cada cual opera en su diseño. Everyone operates in their design. Cuando alguien con la función, quítese el título, la función apostólica. Take out the title. When Está someone works in the plantando, está abriendo, apostolic planta function, iglesia, promueve lo que. Esta iglesia tiene un don así. they Cuando yo plant digo lo and que hoy build anoche, churches. campus aquí, campo allá, eso es abrir camino y plantar y llenar la ciudad del reino de Dios, hermano. That is apostolic function of going and building and Y el creating churches. profeta habla la palabra que Dios ha querido compartir de la actualidad, lo que sea, y el maestro está velando la sana doctrina y trayendo claridad, y el pastor cuida y el evangelista gana alma, así como yo And voy a ganar. everybody does something inside the kingdom of God. Pablo dice, mira lo que dice, que Dios constituyó los dones ministeriales That God has given al these pastor, ministerial gifts to al the pastor, evangelista, to the evangelist, al maestro, to the teacher, al líder de mujeres, líder de women's hombres, leader, al que men's administra, leader, the minister. ¿a fin de qué? But to what Propósito, end? razón. ¿A fin de purpose, qué? the reason. To De what end? perfeccionar a los santos. To perfect the ¿Para saints. qué? For what? Para la obra del ministerio. For the work of ministry. Y la palabra ministro no es un título, And the word minister is not a title. es una función. It's a function. ¿Sabe lo que significa ministro? You know what minister means? Siervo, Servant. uno que sirve. One that serves. Por eso Pablo, That's why Paul en Romano 1, in Romans 1 dice, says, yo Pablo, I, Paul, apóstol de Cristo, apostle of Christ. no, pero corrijo, yo Pablo, I'll correct myself. I, Paul, siervo de Cristo. servant of Y la Christ. palabra en el griego que ahí se traduce siervo And the word in Greek that translates from es la servant palabra griega doulos. is doulos. Pablo está diciendo, So Paul's saying, yo Pablo, I, Paul, esclavo de Cristo, slave of y desde Christ. mi posición de esclavo And de él, that's my position fui as a llamado a slave ser of apóstol. I was called to be an apostle. Hermanos, Brothers and la sisters, razón de tu llamado al ministerio, the reason for your call to al ministry, liderazgo, to leadership, no es para que te llamen, ese es mi líder. it's not to say that's my No, leader. es para colaborar con Cristo. To collaborate with Pablo Christ. dijo, Paul says, somos colaboradores de Cristo. We are ¿Para qué? co-collaborators with Christ. Para For what? perfeccionar, to perfect. equipar, To equip. preparar. To prepare. ¿A quién?
quiénes? To who? Los santos. The saints. ¿Quiénes son los santos? Who are the saints? No los que tiene el Vaticano allí guardado en papeles y en cuadros. It's not the ¿Quiénes ones that son have los their proposals santos? on the wall. Who Todo are the saints? hombre y mujer Every man and alcanzado Reached por la gracia salvífica de Cristo. Todo creyente es un santo para preparar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Pero el Espíritu Santo es tan sabio But the Holy Spirit is so que no wise deja el elemento espiritual ahí. that He doesn't leave the Porque spiritual hay element gente que there. no estoy sirviendo. Because there are those that Estoy are ejerciendo ministerio. They're doing ministry. Pero Pablo dice, But Paul says, aleluya, Hallelujah. para la obra del ministerio. for the word of ministry. Hasta eso no se acaba ahí. It doesn't finish Esto there. no es activismo. It's active. Esto no es hacer cosas. This isn't just to do No es solo things. preparar programas. It's not just to prepare No es solamente programs. organizar eventos. It's not just to organize events. Hasta Until- que todos, no algunos, hasta que todos Until all lleguemos not some, get to a la unidad de la fe. the unity of Dile faith. que está a tu lado, agárrate el cinturón ahora. Mira, tell everybody, get your seatbelts Escúchalo on. bien. Listen well. Hasta Until que todos lleguemos that we all a la reach unidad de la fe to the unity of y faith and a la estatura to the de level ese varón perfecto of the que es perfection conforme a la imagen de Cristo. to the image of Christ. El estándar The standard. no es un evangelista famoso. It's not defending La medida evangelist. estándar de la iglesia The standard of the no es, aleluya, cuán creativa es. It's not how creative La medida you are. estándar The spiritual para todo standard creyente for every believer es que nos parezcamos a Cristo. Is that we be Es like que nos Christ. parezcamos a Cristo. It's that we imitate Si yo como Christ. pastor, If I as a pastor aleluya, estoy siendo usado por Dios am being used by para God ver vidas transformadas to see lives que se transformed, parezcan a Cristo, that appear estoy haciendo bien mi trabajo. I'm doing my job Estoy well. cumpliendo con mi asignación. I'm fulfilling my Pero si assignment. solamente veo edificios llenos But if I only see y filled gente places, viviendo como le da la gana, people living as oh they mi want, amado hermano, then un día obviously, estaré en su brothers and sisters, presencia when I am in His y presence, tendré que dar cuenta. I will need to give Y a vive account. Jehová say the y Lord, vive mi alma. who is the Lord of my Hay soul. que tener el denuedo para enseñar a la gente a vivir como Cristo vivió. we need to teach people to imitate Christ. Para eso existen ustedes. And that is why you exist. Para eso existimos los líderes. That's why leaders exist. Es modelar a Cristo, To model Christ, equipar a gente to equip people, y ayudarlos a que Cristo sea formado en ellos. and to help that Christ be Por eso, formed hermano, within them. el liderazgo espiritual no se mide por una posición, That's why spiritual leadership is not seen by a position. no se mide por los carismas, It's not by charisma ni tampoco por los resultados visibles, hermano. or by the visible Sino results. cuánto de Cristo But how much of Christ está siendo formado en nosotros is being formed within us y reproduciéndose en otros. and reproduced in others. Hermano, hay principios fundamentales de lo que yo llamo el liderazgo. There's fundamental principles of what I call leadership. Es que el liderazgo, hay un principio que está presente en todas las definiciones de liderazgo. There's a leadership principle that is found in all the definitions of leadership. Por eso para mí es tan importante este That's why tema. for me it's so important. Y por eso me apasiona. And that's why I get passionate. Porque hay una palabra que está presente en todas las definiciones de liderazgo. Because there is a word that is present in all the definitions of leadership. Usted la sabe, ¿verdad? You know it, correct? Influencia. Influence. Liderazgo Leadership es is influencia. influence. Usted no puede decir que lidera si no está influenciando gente para que You lo can't be siga. a leader if you're not influencing people to follow you. Y si influencia está presente en todas las definiciones de liderazgo. And if influence is represented in all the definitions of leadership, Y si liderar es influir, and if to lead is to influence, tienes que entender que cuando tú influyes a alguien, then you need to understand when you influence someone, lo vas a influir para bien o para mal. you're going to influence them for good or for bad. Come on. Por eso la gente nueva que se convierte no se la pueden dar a que lo disipule a alguien con malas mañas. That's why you can't let a new person be discipled by someone with ¿Sabes por bad qué hay tanta gente things. deformadas? Because people that are not properly formed, Porque no fuimos intencionales en formarlos. because we were not intentional in forming them. Y lo digo con respeto, yo vengo de And I ese say it pueblo. with respect. Nosotros la mayoría, The majority of us. gracias a Dios que la familia Pérez no tuvo ese problema. Thank God that the No, porque Perez viene- family didn't have the Pero problem. la mayoría de nosotros vinimos de un modelo But the majority of us came from a donde model tú te convertías where you converted
te daban 10, 15 clases de bautismo. They got 10, 15 classes of baptism. A veces entrábamos pecadores secos y los sacábamos mojados. And we would come in as dry sinners and leave wet sinners. Y luego de eso, And after this, no estoy criticando, pero estoy diciendo I'm not que criticizing, nos but I'm saying faltó. something was Luego eso missing. para escuela bíblica dominical. And so that's what Sunday school was for. Esa era una herramienta. Pero ¿qué pasaba It was a con tool. eso? Que llego nuevo convertido. But now, a new convert as I come, Y en la escuela bíblica dominical comienzan a hablar, la clase se trata del dragón y las 7 cabezas. and the Sunday school is talking about the dragon and the 7 heads. Y luego otra clase, los 2 testigos. And then the other class are 2 witnesses. Y aquel dice, no, que es Elías por esto y esto. And then one said, no, it's Y Elijah el because otro, of no, this que and es Enoc porque no vio muerte. this. No, Enoch. Y el because otro he dice, didn't no, pero die. es que por las señales debe ser Moisés. No, but it has to be Moses by the signs. Y yo digo, And me. y después unos términos bien teológicos. And very Tu nuevo theological convertido. terms to a new convert. Y esa clase trata de la Trinidad. And that class talks about the Trinity. Y Tejavi dice, ¿quién es esa señora Trinidad? And he's like, who is that lady called Trinity? Por eso yo creo que toda persona que se convierte That's why I believe every person who converts debe tener un acompañamiento. should have a Y discipleship. que el verdadero discipulado And that the true disciple no es en un salón. is not, En un discipleship is salón not tú in a compartes class. información teológica, Biblia, lo que tú quieras. It's not informational, theological, what have Pero you. cuando yo te acompaño But when I am with you y tú vas conmigo, and you come with me, tú me ves como yo hablo con la gente. see how I speak to people. Tú me ves cuando yo llego al hospital y visito a alguien, ¿qué hago? You see, when I go to the hospital and I visit people, what Tú do me I ves do? que voy a una casa con un hermano que está retenido y tú me acompañas. When I go with Y veo him cómo to llegó el a acercamiento. home, and how do I go Tú near? me ves como yo sirvo. How do I serve? Ese es el discipulado del diseño de Jesús. That's discipleship according to the Jesús los design of escogió, Jesus. fue intencional. Jesús no esperó que vinieron de él. Jesus was intentional. Él fue y He los didn't escogió. to us. He went and got them. Pasaron tiempo con él. They spent time with him. Lo oyeron enseñar. They Reino heard de los him cielos. teach. Cielo. Kingdom of God. Le demostró cómo se hacían las cosas. He showed them how to do things. Demonio, cállate y vete. Demon, leave, shut up. Así nada más. Enfermo, en nombre de Jesús. Sick in the Ahora name of vayan de Jesus. 2 en 2 y hagan lo mismo. Now go 2 and 2 and do the same. Discipulado es, Discipleship is, te recluto porque eres santo. Para esa es la razón del ministerio del liderazgo. Te escojo. I got you. I picked Para you. eso son los dones de Efesios 6, de That's why 4. the gifts of Ephesians 6 are Para there, equipar a los santos. to equip the saints. Te enseño. I teach you. Esto dice la Biblia. This is what the Bible says. Esto enseña la Biblia. This is what the Bible Estas teaches. son las palabras del Señor. These are the words of the Que de Lord. hecho, Mateo 28 eso es lo que dice. Hagan Matthew, that's discípulos a what it todas las says. naciones. Go and make disciples. Bautícenlo. Baptize Te them da la fórmula de bautismo. Padre y Espíritu Santo. and teach them about the Father, Y Son, ahora and Holy dice, Spirit. y enséñale lo que yo les enseñé. And teach them what I taught you. Pero cuando eso va acompañado de modelaje, But when that goes with being modeled, te da autoridad gives you authority. para que cuando tú hables, So that when you speak, la gente te crea. the people believe Habrá you. alguien que alaba a Dios en esta hora. Is there anyone that can praise the Lord right now? Pero el liderazgo nunca es neutral, hermano. Tengo que avanzar, mi tiempo ya está ahí. I gotta hurry up. Time is running out. O influencia a las personas y estas se motivan a acercarse a Dios. You influence people either that they draw near to God, O las influencia de una manera negativa y estas se alejan de Dios. or you influence them negatively and they go away from God. El liderazgo en Leadership la iglesia of the church, espiritual spiritual, va más allá de organizar actividades goes beyond organizing activities y dirigir programas. and to direct programs. A veces los programas, cargamos a la gente con los programas, We burden people with cuando programs se supone que los programas existan para servir y bendecir a la gente. when it means that programs Yo should vengo be de to esa serve and escuela, no help sé si aquí people. alguien de esa escuela. ¿Se acuerda cuando la sociedad de dama y caballero que había cuota, uniforme? Anybody remember in school when you had a uniform? En mi iglesia, si alguien no traía el uniforme, tenía una multa de 50 centavos. In my church, if they didn't have the uniform, they'd have a fine of 5 cents. ¿Se acuerda cuando, y no digo que está mal, pero esa I'm saying it's dinámica, wrong, but cuando that dynamic. había un corolema, pero lo más que creaba atención era el texto lema. There was the alma mater, but then there was also Tú veías todas las the damas founding Bible. y los verse. hombres parados frente así. Everybody there in front. Y cuando alguien decía el texto que yo tenía, And anyone said the verse había that they que had, mirarle los gestos. Y desesperado, como no leían Biblia, tenían que estar como unos locos you had buscando la to desperately concordancia. look Creaba atención. with intention. Cuando cambiaba el líder, When the leader changed,
Y se le metía en la cabeza cambiar el uniforme, otro problema más. There'd be other problems. Somos sobrevivientes. But we survive. Por eso yo digo que todo se trata de gracia. So everything depends on grace. Liderazgo espiritual, recuerden, Please remember, spiritual hay un leadership modelo que lo estableció Dios, no nosotros. is a model that was established by God for us. Y es un modelo sacerdotal. And it is a holy model. El apóstol Pedro toma la figura del sumo sacerdote The Apostle Peter carries the role y la of trae supreme al Nuevo priest, Testamento. high priest, and goes to the Y New en su Temple. primera carta, en el capítulo 2, verso 9, And in his first letter, chapter 2, verse él le 9, dice a nosotros: he says to us, vosotros sois we are real sacerdocio. true priests. ¿Sabe lo que significa esta declaración? Do you know what this declaration Le means? dice a la iglesia: It says to the church, ustedes son sacerdotes al servicio de la realeza. you are priests to the realism of the holiness ¿Cuántos de of aquí God. saben que Cristo es rey? How many know that God is king? Entonces, ¿dónde Pedro saca estas palabras? So where does Paul get these words? Las saca del diseño del Antiguo Testamento. He takes out of the design of the Old ¿Y Testament. por qué esto es importante? And why is this important? Por las funciones del sumo sacerdote. For the functions of the high priest. ¿Cuáles eran sus funciones básicas? What were his basic Estar en la functions? presencia de Dios, Be in the presence of God. interceder por el pueblo Intercede for the people y enseñar la ley. and teach the law. Cómo vivir lo que Dios le dio a Moisés. How to live what God gave to Moses. Pero el sumo sacerdote tenía una vestimenta que es interesante. But the high priest had a certain dress that was very interesting. El efod. The ephod. En el efod había 12 piedras The ephod had 12 que stones estaba en el pecho del that was sumo on the sacerdote. chest of the high priest. Cada piedra representaba una tribu de Israel. Every stone represented a tribe of Pero Israel. también el sumo sacerdote But also the high priest tenía 2 piedras de onice sobre sus hombros. had 12 stones of onyx on his shoulders. En una tenía 6 nombres de las tribus And one he had the 6 y names en of la the otra tribe. 6 nombres de las tribus. And the other side 6 names of the Entonces tribe. las 12 tribus estaban en el pecho So the 12 names were on his chest y sobre sus hombros. and upon his shoulders. Hermano, esto es interesante e importante. This is interesting and important Porque cada vez que ese hombre entraba a la presencia de Dios, because every time he entered into the presence of God, no iba solo, he didn't go alone. iba representando al pueblo. He went representing the people. Y aquí hay un principio espiritual que el Señor ponía en mi corazón. And there's a spiritual principle that God placed on my heart. Y es que todo líder espiritual It's that every spiritual leader tiene que llevar a las personas que lideran el corazón need to carry the ones that they carry in their heart y sobre sus hombros. and upon their shoulders. Hermano, ministerio es gente. Ministry is people. Ministerio no es programa. Ministry is not programs. Cristo no murió por lo material. Christ did not die for the material. Cristo murió por la gente. Christ died for the Y people. si usted es un líder, And if you are a leader, usted es líder porque uno, you are a leader Dios because se one, fijó en usted. God saw you. 2, Dios se lo reveló a su pastor. 2, God revealed it to Y your 3, pastor. And 3, porque Dios sabía que tú amas a la gente. because God knew you loved people. Si no amas a la gente, If you do not love people, no puedes, hermano, you cannot be brothers and ser sisters. un líder. You cannot be a leader. El mundo secular siempre busca lo material, lo económico. The secular world always looks for the material, the economical. En el reino de Dios In the kingdom of God, se buscan las almas. you look for souls. Miren, en el reino de Dios hay un error tremendo que con frecuencia se comete. There's such a grand error that's made Y es solo tomar en cuenta el éxito de un programa o de un evento, that we look for the success of a program or an event sin tomar en cuenta la transformación de las personas. without taking into account the transformation of the people. Por eso para mí este tema me apasiona y me carga tanto. That's why this topic is so important. Porque debemos hoy diferenciar lo que es el liderazgo natural del espiritual. So we must differentiate what natural leadership and spiritual Soy hijo de leadership are. pastor, I am a pastor. llevo 30 años de pastor I'm 30 years a pastor. y sé que muchos de los conflictos que se dan en nuestras iglesias I know that many of the conflicts that are within our very churches nacen cuando se intenta dirigir lo que es espiritual is when we try to lead what is con spiritual herramientas únicamente naturales, with natural tools, seculares. secular Hoy en tools. muchos de nuestros sermones, y Many of hablo our así en sermons, términos generales, yo me cuido de eso, pero and también lo I'm cometí talking ese in error. general terms, but Hemos incorporado más términos psicológicos we've
incorporated more psychological que terms teológicos. than theological. Hoy a las ataduras le llamamos hábitos. A las adicciones le llamamos dependencias. Addictions we call dependencies. Y a lo que es pecado en cierto comportamiento le llamamos confusión de identidad. And sin we call confusion. Hermano, hay dos dimensiones de liderazgo. There's two dimensions of leadership. O lo operas en lo natural Either you operate in the o lo natural operas en lo espiritual. or you operate in the spiritual. Cuando tú operas solamente en lo natural, When you only operate in the natural, son líderes que tienen intelecto, tienen la capacidad intelectual, there are people that have the intellect, tienen carisma, they have atraen, charisma, tienen habilidades de comunicar, de hablar bien. They Tú have los oyes y dices, "Wow, communication esta persona skills." se expresa bien. Y tienen capacidades organizativas. they have organization skills. Aunque ahora con ChatGPT te organiza todo. Although even though with ChatGPT you can Es un organize everything peligro now. ahora también con las predicaciones. It's a danger now. Déjame quedarme quieto porque esa área es delicada. We're already past time, so let's go. Ya no se ora y se ayuna y se lee mucho. Ahora Now we don't pray and preparamos read. un sermón de esto y dale para allá. We go to ChatGPT and say, prepare me a sermon. Usted ve presidentes, no son salvos, pero mueven gente. Presidents that are not saved, Ve but they move gerentes people. de departamento muy exitosos, empresarios. Entonces, ¿qué son los talentos malos? No lo son. These are not bad talents. Las habilidades humanas son malas, no lo son. The human capabilities are not wrong. De hecho, Santiago 1:17 But James 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Dios. says that everything good comes from God. Pero a mí me preocupa que muchas veces tomemos en cuenta las habilidades, But I worry that we focus so much on the abilities, las the capacidades, capacities, que el carácter than the character y la vida espiritual. and the spiritual life. Yo tuve en un retiro hace unos años atrás I was in a de retreat líderes. of leaders years ago. Había como 150 personas o más. It was about 150 people. Y fueron uno de esos días que yo quisiera que siempre fueran así, una unción moviéndose tan fuerte. And it was one of those days that I always wish was every day, where the anointing was so thick. Y el ministerio de alabanza sí estaba sin el altar. And the worship ministry was just, Dice, pastor, no ha orado por nosotros. he says, Pastor, you haven't prayed for us. Yo le dije, se me salió así eso. Tranquilo, que el mejor vino lo sirven a lo último, le dije yo. He says, don't worry, the best are served last. Pasan al altar. They come to the altar. Cuando voy a orar por ellos, oigo la voz de Dios. When I'm about to pray for them, I hear the voice Cuando of yo God. oigo la voz de Dios, yo me quebranto y lloro. When I hear the voice of God, I break and I cry. Y oigo la voz de Dios cuando me dice, And I hear the voice of God tell me, diles que me canten a mí tell them to sing to me y no le canten a mi pueblo. and don't sing to my people. Porque detrás de esa expresión para Dios lo mejor a veces se esconde. Because behind that expression is the best things of God are hidden. Cuando yo veo a alguien que en el altar tiene un problema técnico y no soy y comienza a enojarse, ese no estaba adorando, ese estaba dando un show ahí. Because when I see someone who makes an error technically and they start getting mad right there, I can tell they are not worshiping, they're just doing a performance. Cuando voy a orar por ellos, When I go to pray for them, comienza a llorar y dice, hoy acabo de oír la voz de Dios, le dije. I start to cry and say, I just finished hearing the voice Dice el of God. Señor, And the Lord says, cántame a mí sing to me y no canten para mi pueblo. and don't sing for my people. Hermano, estoy en la presencia del Señor. I'm in the presence of God. El pastor, un amigo mío, The pastor's de a hecho, friend of mine. parte de nuestro liderazgo hoy en día Part of our a leadership. nivel de la organización. At an organizational level. Pareciera que habían sniper esperándolos. It looks Cayeron. like there was a sniper waiting for him. Y la líder de adoración de alabanza And the worship leader cayó con una manifestación demoníaca. followed by, he was demon possessed. La boca se le abrió, los ojos se le viraron. Los dedos, comenzó a gritar. Eyes Quedó. rolled back, mouth opened. Eso me tocó tanto And that touched me so much. que este testimonio que les cuento hoy And this testimony I'm giving today, lo han escuchado. El ministerio de alabanza cayó en mi iglesia más de 100 veces ya. that my worship team has heard it over 100 times already. Hermano, Brothers and sisters, el liderazgo espiritual, spiritual leadership. tengo que correr. El liderazgo espiritual, hermano, Spiritual leadership. no proviene del carisma, It does not come by charisma, sino de una relación en persona con el Espíritu Santo. but by a personal relationship with the Holy Spirit. Moisés Moses no era un líder carismático. was not a charismatic De leader. hecho, dice que
la excusa que presentó Dios para no ser él es que no sabía hablar bien. Of all the excuses that he presented to not be the leader, one of them was he didn't speak well. Naturalmente tenía limitaciones. He had natural limitations. Pero cuando vas a las escrituras, But when you go to scripture, ve cómo Dios lo usó de forma poderosa you see how a powerful way y God pudo used him. liderar la liberación de más de 1 millón de personas. And he ¿Cuánto could dan lead the gloria a Dios por eso? liberation of thousands. Cuando ves la vida de Juan el Bautista, When we look at the life of John the Baptist, oh, mi hermano, oh, brothers and ¿quién me hubiera sisters, invitado a una campaña a Juan el Bautista? if they would have invited me to a campaign Nada más of con John el the Baptist, outfit, nada más. just with the outfit, Tipo se viste mal. this man's got issues. Y si te enteras de la dieta, dice muchacho. And if you know about what he eats, Y tiene algo but he has something que es lo más que hoy en día está comprometiendo muchos líderes. that many leaders nowadays are not Hoy promising muchos themselves to. estamos comprometiendo decir la verdad Many of us are stopping to say the truth, por ser políticamente correctos, to be politically correct, por no ofender a nadie. to not offend anyone. Y cuando tú eres políticamente correcto, And when you're politically correct, el discurso que vas a compartir va a depender de la audiencia. now the message you give depends on the audience. A esto le digo lo que yo sé que quieren oír, I'm going to say to them what they want to hear, no lo que necesitan, lo que quieren oír. not what they need, but A what they esto le want. digo lo que quieren oír. To these I say Pero what Juan they el want to say. Bautista But John the Baptist no vestía bien, didn't dress well, tenía una palabra pesada, had a heavy word, pero multitudes salían al desierto para but arrepentirse y ser multitudes bautizados went por to the Juan. desert to be saved. No era políticamente correcto, It wasn't politically correct, pero era un hombre ungido. but he was anointed Bueno, a tal punto que desde que estaba en el vientre de su mamá. to such a point that when he was in his Hermano, mother's el womb, líder espiritual es aquel que le cede el control de su vida al Espíritu Santo. the spiritual leader is one that gives control to the Holy Spirit. Hermano, la unción The anointing no se aprende, is not turned on. se rinde cuando tú te rindes, se recibe cuando tú te rindes a Dios. It turns on when you surrender to the Lord. Porque no nos hace given. espirituales tener un título, Because we're not spiritual to have a title, un cargo, a burden, dones visibles. visible gifts. Incluso el hablar mucha lengua tampoco nos hace espirituales. Speaking in tongues doesn't mean we have spiritual gifts. ¿Cuántos saben de los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos han oído? Que se How han many oído? know the gifts of the Holy Spirit? ¿Dónde está eso en la Biblia? Where are those in the scripture? ¿Dónde? ¿Dónde? Where? En Corintio. In Corinthians. En una carta que Pablo le escribe a quién? In a letter that he writes to who? Ay, papá, gloria a Lord, Dios. have que mercy. Eso no existe en la Florida. It doesn't exist in Florida. Pero yo pastoreé un Corintio cuando comencé a pastorear. But I pastored a Corinth when I started Yo puedo hablar pastoring. de los Corintios porque yo pastoreé un Corintio. I can speak of Corinth because I Mi pastored primer a Corinth. pastorado. Pablo le escribe la primera carta, por eso los líderes tenemos que tener esa sensibilidad del Espíritu. And we need to have the sensitivity of the Spirit. So Paul writes a letter. Porque si Pablo hubiera sido boricua, Because if Paul was Puerto Rican, lo hubiera enviado al infierno a todos ellos. he would have sent them all to hell. Y si los hubiera pastoreado Jeñito Rodríguez López, más rápido se iban. Pablo ve una iglesia con toda la descripción que vas a ver en toda la carta. Pero cuando le escribe, dice: ustedes son hijos de Dios. Para Paul capítulo, writes to them a letter and says all these descriptions. han When he sido says you're tan children of bendecidos y God. enriquecidos con todo don espiritual. You're enriched and blessed with all the spiritual No gifts. les hace falta You do not lack in nada. anything. Oro por ustedes. I pray for you. Pero But he sido informado I've been informed por los de Chloé que entre ustedes hay fragmentos, hay fricción. that there's conflict. Uno dice que son de Pablo. Some say that you're of Paul. Esos son con los que se identifican con el pastor fundador, ¿sabes? And those are the ones that dedicate themselves to the founding Y en pastors. Brandon no los hay, pero yo conozco gente que En los están Brandon it's pastoreando not, hace 60 años desde las tumbas, los están pastoreando. I know people No me who are someto a pastoring from nadie, the eso fue tomb. lo que aprendí. Quizás te lo quiso enseñar bien, pero no te lo enseñó bien. Porque la Biblia está por encima de cualquier opinión humana. Y otros dicen que son de Cefa. Ese es Pedro, el apóstol Pedro. Others say that they are a Cephas, who is Peter. Esos son los que les gusta la tradición, los que les gusta lo... The ones that like tradition. Y otros dicen que son de Apolo. And others say they are Apollos. Esos son los contemporáneos, la filosofía, la profundidad. Contemporaries, Los que se philosophers. pasan escuchando YouTube. The ones that are Y ministered by después vienen a YouTube. jugar el sermón del pastor el domingo. And then come to play the pastor's sermon on Sunday. Hoy en 4 disparates. Mire, en teología no todo lo que hace sentido lógico necesariamente es correcto, ¿sabe?
In theology, not everything that seems logical is true. Y entonces estaban los otros que eran los peores, And then we were the worst. los que decían que solamente se sometían a Cristo. The ones that only ¿Serán said los they peores? submitted to the Christ. Porque esa gente querían violentar el diseño que estableció Cristo, que estableció pastores y líderes para la iglesia. No nos sometemos a nadie, a Cristo nada más. Because they were the ones that didn't want to submit to anyone but Christ. Qué buen pasaje bíblico para predicar un sermón que pudiéramos titular cuando 4/4 no hacen un entero, ¿verdad? Entonces Pablo dice, tengo problemas con ustedes por eso. So Paul says, I have a problem with you on this. Y luego llega el capítulo 3 Then he gets to chapter 3. y les dice, yo quise escribirle como espirituales, Says, I want to write to you as spirituals, pero no pude, ustedes son carnales. but I couldn't because you're physical. Luego llega el capítulo 5 Then he gets to chapter 5. y dice, entre ustedes hay un pecado que ni los impíos, los brujos lo practican. He says, there is a sin within you that those who are outside don't even Y es practice. que tienen un tipo en la congregación. Y si estaba ahí es porque era parte de la congregación. And there was someone in the congregation, El tipo se está acostando con la mujer de papá y ustedes no han hecho nada. and that he is sleeping with the woman of his father, and y'all haven't done anything? Eso a veces pasa con los líderes que no quieren perdonar gente y se pasan pasando manos y no importa. Después que diezme que se quede. And this is why those that they see someone going through wrong and they don't want to go and correct, No, sáquenlo. Entrégueselo Take 'em al out. diablo. send them to Satan. Y aunque radicar la decisión no era destruirlo, sino para que la práctica del pecado se destruyera y su alma fuera salva. Está ahí. And the radical decision wasn't so just that they would leave him, but that his sin would go ahead and break him so he would Eso es return. algo que parece que está desapareciendo, la disciplina amorosa, pero The loving redentiva y discipline correctiva. seems to be missing nowadays. Entonces el tipo llega al capítulo 7 y dice, en cuanto al matrimonio, había problemas de matrimonio y todo en esa iglesia. So in chapter 7, he talks about marriage División, issues. inmoralidad, pero habían dones. Immorality, but there was gifts. Entonces la espiritualidad del líder So the spirituality of a leader no se mide por las manifestaciones carismáticas, is not by se charismatic miden por el manifestation. fruto del Espíritu, It's by fruits of the Spirit, el carácter. the character. Por eso Pablo dice a la iglesia de Gálatas, capítulo That's why 5, Paul says to the church of Galatians, mas el fruto del Espíritu es amor, Fruits gozo, of the Spirit are paz, love, paciencia, joy, benignidad, patience, fe, bondad, faith, mansedumbre, goodness. templanza. Y añade, contra tales cosas against these, no hay quien juzgue a alguien there is no law. que manifiesta el carácter de There Cristo is en no su one vida. that Habrá can alguien que judge the glorifica a one that Dios. displays these. Entonces, hermano, ahora sí tengo que resumir esto. Now let's go ahead and close Mire, out. ¿cómo usted nota la diferencia entre alguien que está liderando en lo natural y en lo espiritual? How do you know someone that is functioning in the natural leadership and one that is functioning El líder in the natural spiritual siempre leadership? piensa en él mismo primero, Natural leadership, they think of themselves first. pero el espiritual But in the spiritual, confía en Dios. they trust in God. El natural confía en él. The natural trust in Ya himself. esto yo lo sé hacer, I know how to do this. pero el espiritual siempre confía y depende de Dios. But the spiritual leader always trusts El in natural God. confía, conoce a las personas, lo conoce a las personas. The natural person knows people. Usted nota que en marketing, cuando antes de establecer un Walmart, lo que se hace un estudio para conocer la comunidad y saber qué producto tiene potencial. And they know all of the people of the area and they canvass the place. Pero el espiritual conoce a Dios y a las personas. But the spiritual leader knows God and people. El natural tiende a decidir solo. The natural leader decides by themselves. El espiritual siempre está buscando la voluntad de Dios. The spiritual leader is always looking for the will of God. El que lidera de manera natural tiende a ser ambicioso. The natural leader is ambitious. Que quede bien para que me feliciten. That everything go well so that I can be El congratulated. líder espiritual siempre manifiesta humildad y dependencia de Dios. The spiritual leader has humility and dependence on God. El natural siempre está apelando a los métodos humanos. The natural leader is always doing things in the human way. El espiritual nunca compromete los principios bíblicos. The spiritual leader never compromises on the biblical principles. El natural por lo regular tiende a ser o autoritario o autócrata. Él decide. In the natural leadership, they are an autocrat where they decide all. El espiritual se caracteriza porque busca servir a Dios y a su gente. The spiritual leader is the one that is seen because they serve their people and God. El natural busca reconocimiento. The natural looks for recognition. Usted ve a alguien que hace algo y si no se le felicita se enojan. They see and they do something, and if someone doesn't congratulate them, they get El mad. espiritual siempre busca agradar a Dios The spiritual person always y looks que to Dios se please lleve God, siempre toda la gloria. and that God always receive the glory. El natural tiende a ser independiente. The natural leader wants to be independent.
El espiritual dependiente total del Espíritu Santo. The spiritual depends ¿Por qué wholly esto on es the Holy importante, Spirit. hermano? Porque el líder espiritual no nace, se forma. The spiritual leader is not born, it is formed. La espiritualidad no es algo que tú heredas, Spirituality is not something you inherit. es algo que se cultiva, It's something that's es cultivated. algo que se procesa, That is a process. es algo que incluso se prueba. And that includes tests. Cuando usted ve la vida de los hijos del sacerdote Elí, When you look at the sons of Eli, the priest, ellos servían también en ciudades apartes. they also served in separate cities. Ellos tenían posición, They had position, ellos tenían formación religiosa, they had religious form, ellos tenían acceso a entrar al templo. they had access to the temple. Pero, But, dice 1 Samuel 1 Samuel says, 2:12, que no conocían a Dios. at 2:12, they did not know God. Tenían religión, pero no relación. They had religion, but not relationship. Tenían teoría, pero no experiencia con Dios. They had theology, but not experience with God. Tenían ministerio, They had ministry, pero sin carácter y sin santidad. but without character and holiness. ¿Qué produjo esto? So what does this produce? Esto produjo que el juicio de Dios se manifestara This produced the judgment of God to be y que manifested. Elí perdiera su autoridad espiritual. And that Eli lost his Sin spiritual embargo, authority. tienes el otro extremo, a Samuel, Now you have the other extreme, Samuel, dedicado desde pequeño por su mamá. dedicated from child by his mother. Y la vida de Samuel nos revela un modelo muy saludable de lo que es un liderazgo espiritual. And Samuel reveals a very good spiritual leader Él se cría en la misma casa, who grew up in the house, participa del mismo templo, el tabernáculo. participates in the tabernacle, the Sin temple. embargo, a diferencia de los hijos de Elí, en él hay un resultado diferente. But the difference from the sons of Eli is that there's a different result. Cuando tú lees su historia, crece como un joven con intimidad con Dios. He grows as a youth that has a fear of the Lord. Fue una persona aprobada por Dios, One proven by God hermano, y por los hombres. and by man. Escuché esto. Listen to this. El pueblo pidió rey The people asked for a king, no porque Samuel fracasó. not because Samuel failed. Él, en su carácter personal, Him in his es spiritual que los character, que iban a heredar no tenían el testimonio de su papá. is that those that had the inheritance didn't know the father. Samuel se paró frente al templo de la gente y le dijo: díganme y júzguenme hoy. Samuel went in front of the people that said, come and Si judge he me. aceptado soborno, si he hecho lo incorrecto, si he tomado incluso la mula de alguien. Have I done anything wrong against you? Y ellos le dijeron a Samuel: no, tú no. And they said, no, not you. Tú siempre has sido recto, You have always been righteous, pero tus hijos no son como tú. but your sons are not like you. Cuando yo veo la vida de este hombre, When I see the life of this man, vemos que ministró un diseño de un ministerio integral. he had an integral design of Fue ministry. profeta, Prophet, fue sacerdote, fue juez. high priest, and Hermano, judge. escuche bien esto, And listen porque to yo sé this, que esto puede sonar a religiosidad y esa es otra área donde la iglesia está. because I know this can sound like Todo religiosity, lo queremos identificar con legalismo. but we always want to identify everything with Y hemos legalism. tomado la doctrina de la gracia para convertirla en una doctrina de desgracia. And we have received the doctrine of grace to be ungraceful. Porque cuando tú tomas la doctrina de la gracia para Because when you take the utilizarla como doctrine of grace- como una licencia para pecar, As a license to sin, cae en desgracia. you fall into. Para ejercer un liderazgo espiritual, To be a spiritual leader, tú tienes que ser intencional you have to be intentional en cultivar ese liderazgo. to cultivate that leadership. Mire lo que dice Pablo, Look at what Paul su says. segunda carta a Timoteo, The second letter to Timothy, capítulo 2, verso 15. chapter 2, verse 15. Leo de la versión nueva, versión internacional. And I read from the NIV. Esfuérzate. Be strong. ¿Quién tenía que esforzarse? Dios. Who had to be strong? God? Timoteo, un No, Timothy. pastor joven en Éfeso. A young pastor in Esfuérzate Ephesus. Be strong. por presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Tengo que ser intencional para mostrarme delante de Dios como To aprobado. be intentional to present myself before the Lord. Y ese texto yo entiendo que revela las dos condiciones para una aprobación. And this text shows the two No conditions tienes for de qué testing. avergonzarse. You don't have to Eso be. habla de integridad, It is about integrity de testimonio. of testimony. Lo que soy aquí, What I am here. lo soy en el trabajo, I'm at work. lo soy en la escuela, I'm at school. lo soy en mi casa I'm at home. y lo soy donde quiera que me pare. And wherever I am. No tengo de qué avergonzarme I don't need to be embarrassed porque Dios todo lo sabe. because God knows all.
y es alguien que ama la palabra. and someone that loves the word. Sí. Vamos a considerar unas cosas así de un vuelo de pájaro, So let's go ahead and quickly consider de these things. ciertos potenciales problemas en los líderes que yo he visto como pastor. Potential problems and leaders that I've seen as a pastor. Y la base de esto está en 2 de Timoteo 2, 24 al 26. And the base of this is found in 2 Timothy chapter 2, verses Por eso la 24 to importancia del 26. liderazgo espiritual. And this is why it's important to have Si spiritual usted es leadership. líder y usted tiene un problema de ira, If you have a problem with hatred, tiene que tomar esto en cuenta. you got to surrender this to God. Porque eso es lo que me está diciendo, que hay un temperamento que no está rendido a Dios. Because it's a temperament that is not surrendered to God. Si soy líder y me caracterizo por ser muy impulsivo, If I'm very impulsive, eso me habla de que yo tengo una carencia de dominio propio. that means I like to be in control. La persona impulsiva tiende a reaccionar sin pensar, sin analizar antes. The impulsive reacts without thinking. Hay un dicho que dice, en mi país no está en la Biblia, pero pudiera ser un proverbio. Dice que hay que poner primero el cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento. You got to first have the brain work before you make the mouth move. Si usted es alguien impaciente, If you're impatient, el impaciente no sabe esperar. the impatient one doesn't know how to wait. Y el impaciente tiende a ceder ante la presión. Pregúntenle a Saúl, ¿qué le pasó a Saúl? Mira, hermano, Saúl no lo eligieron en una asamblea. Saul wasn't read in assemblies. A Saúl lo escogió Dios. Saul was chosen by God. Allí no vieron balota. ¿Cuál quiere que sea rey? ¿Saúl, David o quién? No. Dios dijo, el tipo alto, que los hombros son así, que está buscando 2 mulas, ese es el que yo escogí. When Saul was chosen, he was described specifically by God. Pero en el tercer strike se ponchó. But he failed. Capítulo 10, Dios lo unge, God profetiza. anointed, he El corazón prophesied, fue mudado en otro hombre. and his heart was there. Pero luego le dan una asignación para destruir a Amalek But then he's given a designation, y perdona lo mejor del ganado and he goes ahead and keeps y the best, perdona la vida del rey de Amalek. and forgives the king of the Y cuando el Amalek. profeta lo confronta, ¿qué hiciste? And when the prophet No, confronts him, hice what lo did he que do? Dios quiso. No, I did Lo what que God tú me wanted me to do. dijiste. What you told me to do. Y todo ese ruido de animales que hay aquí. And why do I hear animals all over the place? Es que perdonamos porque los hombres entendieron que había que tomar del botín para darle sacrificio a Dios. Oh, well, we forgave him because, we needed him to give sacrifices to God. Y este sinvergüenza está vivo. And what about this one? He's still alive. ¿Sabe la excusa que utilizó? Do you know the excuse he used? Incluso cuando fue a presentar sacrificio, que le tocaba eso a Samuel, When he went to present sacrifices to le echó la Samuel, culpa a Samuel. he blamed Dice, Samuel. no, es que el pueblo se desertaba y tú te tardabas. Oh, he said, you were late. Hermano, la impaciencia Impatience es una señal is a de que hay sign una crisis espiritual en nuestra vida. that there's a spiritual crisis in our lives. Y líderes impacientes toman decisiones Impatient leaders make decisions que pueden revertirse, corregirse, that can correct, pero hay otras que dejan daños permanentes. but there are others that leave permanent damage. Las adicciones, Addictions. póngale el nombre que usted quiera. Put it whatever name you want to put. Puede profetizar, levantar muertos, pero si tiene ataduras If you can en prophesy su and vida, raise hay una dead, crisis espiritual. but if you have addictions in your life, there's a problem La spiritually. ansiedad. ¿Qué es la Anxiety. ansiedad, hermano? What is Es anxiety? una preocupación exagerada por algo que todavía no ha sucedido. It's an exaggerated preoccupation for something that has not happened. Y la Biblia dice en Filipenses 4 que por nada estemos ansiosos. And the Bible says in Philippians we should be anxious for nothing. Y hay un problema muy fuerte, And there's a big problem. que es la hipersensibilidad emocional. The impulsivity to be emotional. Líderes que no tienen fortaleza emocional. The leaders that do not have emotional strength. Si tú eres líder, If you're a leader, te voy a decir algo en voz bajita que no se entere mucho. I'm going to tell you in a low voice so that nobody Tú else. tienes que aprender a vivir con la crítica. You have to learn how to live with the Tienes critics. que aprender a vivir con el rechazo. You have to learn how to Y live tienes with que aprender a criticism. manejar la traición. You got to learn how to manage. Leí un libro que me los recomiendo mucho, Dragones bien intencionados. Es bautista el libro. Dragones bien intencionados. Experiencias reales de miembros que dan problemas en las iglesias, con buena intención.
These are real experiences with bad intentions. Le preguntan a un pastor retirado, ¿cuáles son las cualidades para ser un buen pastor? I asked a retired pastor, what Un are the buen líder, un buen qualifications ministro. to be a good minister, a good leader? Te voy a decir la respuesta para que te la lleve. And I'm going to tell you the answer so you Para can take ser it. un buen líder To be a good leader, hay que tener el corazón de un niño, you need to have the heart of a child, la mente de un erudito, the mind of a wise man, y la piel de un rinoceronte. and the skin of a rhinoceros. Los niños perdonan con facilidad. Children forgive with ease. Los líderes tienen que tomar decisiones en momentos muy tensos y tienes que tener claridad para pensar. The wise have clarity to make decisions during intense moments. Y la piel de un rinoceronte, pues interprétalo tú. And the skin of a rhinoceros, I'll let you interpret that one. Hermano, todo esto pueden ser señales All of these are teachings, de que hay or una crisis signs that there's a en nuestro crisis. liderazgo espiritual. Yo sé que el tiempo ha pasado, le voy a enviar este bosquejo al pastor para que lo comparta con ustedes. I'm going to go ahead and give this to the pastor that he can share the rest because Pero there's escuchen bien esto. pages, y'all. There's Con esto pages. quiero terminar. Ay, tanto que quise. Es que yo pienso que yo estoy en mi iglesia. Escuche bien esto. I thought this was my own church, so there's pages upon pages. Los voy a dar con esto. I'm going to leave you with this. Lo que va a darte estabilidad What's going to give you stability emocional, emotionally, espiritual spiritually, y te va a dar credibilidad. and it's going to give you credibility. Va a ser cuando pases de depender de las circunstancias It's when you stop depending on the circumstances a vivir por principios. to live by principles. No siempre todo va a ir bien. Not everything is Yo always te going to puedo go hablar well. aquí de principios, I can talk to de you about principles, organización, organization, de fidelidad. De faithfulness. hecho, por poco les hablo sobre lo que yo enseño, que es un requisito en mi iglesia para ser líder, la clave sol. And there's one of the special requirements La that I have clave at church sol that I was es about to. sujeción, obediencia y lealtad. Sujeción, obediencia y lealtad. Si usted no puede caminar con eso, no puede ser Submission, parte del obedience. liderazgo donde yo pastoreo. And loyalty. Pero si tú quieres tener un liderazgo, But if you want to have leadership, aún con todos los valores que puedas tener de puntualidad, fidelidad, punctuality, organización, faithfulness, organization, administración, administration, ser la influencia, to be influential, apariencia, todo, cómo comunicar una visión, lo que sea. Todas how to esas cosas. communicate a vision, all of that. Pero yo tengo una carga tan grande, But I have such a weight porque yo sé que en estos 21 días ayuno, hermano, 21 días celebrando servicio, Dios está haciendo algo tan poderoso en because esto. in these 21 days, God has been doing something great here. Protéjanlo, Protect it, reténganlo. keep it. Que no nos pase como la iglesia de Éfeso. That you do not be like the church of Ephesus. Vive por principios. Live by principles. Yo abracé 5 principios, solamente te los menciono, que le dieron estabilidad a mi vida y And I'll give you liderazgo. 5 principles that established my life. El primero sanó mi autoestima. The first one is good Si self-esteem. usted nota, yo mido 6'2", ojos azules y un pelo como el de... Yo tuve problemas de pequeñito, tuve que pelear para hacerme respetar. Y tenía esa inseguridad. From little, I had to fight to be respected. Pero cuando entré al ministerio, But when I entered ministry, el Señor se apoderó de mí the Lord grabbed the y hold me of me. enseñó, vive en base a principios y no base a lo que tú sientes. Say, go based on principles and not what you feel. Y el primero sanó mi autoestima, quédate con él. And the first was to heal my self-esteem. Yo soy lo que Dios dice que soy. I am who He says I am. Me aplaudan o soy lo que Dios dice que soy. Si Whether tú they no, applaud or not. sí, no dependo del reconocimiento. I do not depend on Dependo de recognition. mi posición e identidad en Cristo. I depend on my identity in Christ. Segundo principio, Second principle. me quitó la presión de medir el éxito por los resultados. He removed the pressure of measuring success by results. Dios y yo somos mayoría. Me and God are the majority. Si lo que estoy haciendo, Dios me llama a hacerlo, para mí eso es suficiente. If I'm doing what God called me to do, that's enough. Vengan 1000, vengan 100, vengan 50. 1,000, 1,000,000, 50. Lo que busco es asegurarme de que estoy en el centro de la voluntad de Dios. I just want to be in the center of the will of God. El tercero sanó mi corazón The third healed my heart y me dio salud mental, emocional. Duermo tranquilo. Pregúntale a la rubia. and gave me emotional and mental health. Ask my blonde. Vivir amando y perdonando. Live loving and forgiving. Ama aún a los que no te aman. Love the ones that don't love you.
Pregúntale a Jesús, Mateo Ask Jesus in Matthew 5:44. 5:44. Amad a vuestros enemigos. Love our enemies. Bendigan a los que los maldicen. Bless the ones that curse you. Hágale bien a los que los aborrecen. Do good the ones that hate Y you. oren por aquellos que los critican y persiguen. And pray for the ones that persecute and criticize you. Y perdona tantas veces. And forgive so many times. Escucha bien, líder. Perdona tantas veces Forgive so many times que tú esperas que Dios te perdone cuando tú vas a su presencia. that you are expecting God to forgive you when you're in Es la His única presence. manera de mantener tu corazón sano. It's the only way to keep your heart healthy. Líder, es la única manera It's the only way de mantener tu corazón sano. to maintain a healthy heart. Nosotros leemos la Biblia y así la escudriñamos. We read the Bible and examine it. El modelo más importante a seguir es Jesús. The most important model ¿Sabe? of Jesus. En la Pascua In the Passover, estaba el cordero, the lamb, las hierbas amargas, they come, las aguas salinas, las aguas que representaban las lágrimas, las hierbas amargas, la amargura, el cordero a Cristo, los panes sin levadura, las 4 copas de bendición, 5 copas de bendición. Estaba todo eso ahí. all the elements of the Passover were there. Pero había una práctica del que oficiaba, pastor, But there was a practice that the pastor did. que era que había un plato que estaba vacío. Is that there was a plate. Y en ese plato que estaba vacío, cuando el que auspiciaba la Pascua daba una bendición, And in the empty plate, when he was partía el giving the pan blessing, y dejaba esa porción ahí. he would break the bread and leave a portion there. Esa porción era para la persona más estimada. The portion was for the highest esteemed. Y cuando tú lees el texto, el que Jesús dice, el que mete conmigo la mano en el plato es el que me entrega, el que me traiciona. And if you read, Jesus says, the one who puts their hand in with me Tu mente, is the one that will tu mente betray me. occidental piensa que están pasando una bandeja. And you're thinking the plate is going through. Jesús Jesus tomó esa porción took that portion. y no se la dio a Juan, que He didn't give it to recostaba John. su cabeza sobre su pecho. That will go ahead and put his head on his chest. No se la dio a Pedro, del que dijo, to Peter. sobre tu declaración voy a edificar mi He said, iglesia. upon this declaration, I will build my church. ¿Sabe para quién la dejó? You know what he left it for? Para el tipo que se reunía en secreto para traicionarlo. For the one that united in secret to betray him. Para el tipo que robaba de la tesorería, porque la Biblia dice que robaba. For the one that stole from the treasury, because the scripture says. Para el tipo que criticaba como Jesús hacía las cosas. For the one that criticized how Jesus did things. Ese perfume se pudo vender por 200 denarios You can sell that perfume y dárselo a los pobres. and give it to the Es poor. un desperdicio. It's a waste. Mi líder es un irresponsable. My leaders are responsible. Sin embargo, Jesús But Jesus toma esa porción takes that portion y la separa para Judas, and separates it for Judas, como diciéndole, saying him, sé que me criticas, I know you criticize me. sé que me vas a traicionar, I know you're going to betray me. sé que me estás robando, I know you're robbing pero from me. quiero que sepas But I want you to know que te sigo amando. that I still love you. Ama I love you y perdona and forgive tantas veces como la que tú y yo esperamos as you and I que expect Jesús nos perdone. that Jesus took forgive us. El cuarto me quitó la presión de complacer a todo el mundo. The fourth removes my need to please everyone. No vivo para complacer a todo el mundo. I don't live to please others. Vivo enfocado en la visión que Dios me dio. I live focused on the vision that God gave me. Yo manejo el liderazgo y mi llamado como el que maneja un bus. I direct my call and my leadership like I do a bus. Tengo una ruta fija. I have a fixed route. ¿Sabe por qué mucha gente fracasan? You know how many people Porque fail? quieren complacer a todo el mundo. Because they want to please everybody. Y manejan su liderazgo And they drive their leadership como el que maneja un Uber, un taxi. as they do an Uber. Que todo el que se monta le dice a dónde tiene que ir. That everyone who comes on says El where they que want to maneja go. un bus tiene una ruta fija. The one who has a bus Se has a montan los direct que route. vamos en la misma The one who dirección. wants to go is the one that's going in the same direction. Y último, quédate con eso. And the last I'll leave with you. Las finanzas no son mi preocupación. Finances are not my preoccupation. Hacen falta, pero no son mi preocupación. They lack, but it's not my problem. El quinto principio es lo llamado Dios fuente de mi provisión.
The fifth one is called God, the fountain of my provision. Primer pastorado ni pregunté cuánto me iban a pagar. I never asked how much am I going to be paid. Cuando me as a dijeron, me pastor. dijeron 600 al mes con 3 hijos. $600 al mes. It says $600 a month with 3 kids. Aquí testifican los que me entrevistaron que de todos los candidatos fui el único que no pregunté por salario. Of all the people, I was the only one that didn't ask about salary. Tuve que irme 6 años a trabajar para Brinks Company. Pero cuando veo hoy, doy gloria a Dios. But I give glory to God Porque today líder que estás aquí, because the leaders no that are hay here privilegio más grande more que privilege bendiga más There's a y que blessing traiga more. más beneficio and more benefits que servir en la empresa del reino de los when you cielos. serve the kingdom of Ponte God. de pie en esta hora. Stand to your feet. Rewind.